Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas noches. Es un gusto saludarlos y bueno, darles una cordial bienvenida a esta emisión del conversatorio de Enclave Psicojurídica de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Esta noche con una temática específica, como siempre, ustedes saben que la agenda de formación dentro de la asociación siempre responde a la agenda social, porque entendemos que la praxis de la psicología jurídica y forense no puede estar ajena tampoco a las cuestiones del malestar en la cultura. Desde ese lugar es que hoy nos va a ocupar conversar acerca de los aportes de las ciencias del comportamiento en lo que respecta a la investigación judicial en los casos de desaparición de personas. En esta noche en particular nos va a acompañar como moderador el ingeniero José Pereda Alba, quien es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, a cargo de los capítulos internacionales. Así que José desde México. José, bienvenido. Gracias, Gabriel. Bárbaro, siempre tan corto de palabras acá el colegio. No, te dejamos ahorita la voz para que... Ok, bueno. Y después nos acompañan la doctora Blanca Hugelman, va a ser una de nuestras invitadas especiales en esta ocasión. Ella es psiquiatra forense, posee un magíster en criminología que lo obtuvo en España, y una profesional que trabaja ya con mucho tiempo dentro de la temática criminológica y forense, y con quien vamos a tener el gusto de poder intercambiar algunos aspectos de la práctica y las complejidades que implican las investigaciones y cómo es necesario también poder involucrar a las ciencias del comportamiento dentro de las investigaciones judiciales. Así que, y el licenciado Damián Ricardo, quien es especialista en psicología forense, él es miembro y es del Poder Judicial en la provincia de Santa Cruz, y se encuentra en el departamento pericial del Poder Judicial de esa provincia. Así que Damián, también bienvenido en esta ocasión. Gracias. Bien, bueno, vamos entonces a dar inicio a este conversatorio, haciendo este planteo inicial y que lo vamos a dar como un puntapié para todos y así podemos conversar un poco acerca de qué entendemos por aportes de las ciencias del comportamiento en una investigación judicial. Dejamos esto abierto para quienes quieran iniciar. No sé si vos, Blanca. Sí, no tengo problema. Gracias por la presentación. No te pude agradecer en su momento, bueno, te lo agradezco ahora. ¿Qué sería el aporte de las ciencias del comportamiento? Las ciencias del comportamiento en realidad las podemos referir a la psicología, la psiquiatría, pero también es muy importante el accionar de la criminología, y si no bien la criminalística no es ciencia del comportamiento, es muy importante también para la investigación de todo tipo de crímenes. Algo más novedoso, por lo menos acá en la Argentina, es la perfilación criminal, que es lo que vos comentaste, que yo había hecho el máster en Barcelona, y aporta muchos datos. Se usa en Europa, se usa en Estados Unidos, pero acá lamentablemente no se usa. Los aportes, como decía, de todo lo que sea ciencias del comportamiento va dirigido a la investigación del crimen, a la dilucidación del crimen y tratar de lograr ubicar al autor del delito. Entonces ahí convergen todas las ciencias y en este entramado es que se puede llegar a encontrar al autor de un delito, sea un delito único, sea un delito serial o múltiple. No sé si Damián quieres Perfecto, clarísimo.
Ahí, Sí, muy claro, Blanca, Daniel, totalmente. Gracias. Bueno, Damián, ¿vos querés comentar algo más dentro de lo que Dentro de refería? lo que dijo, no, lo único, nosotros hemos tenido algunas cuestiones relacionadas a la perfilación, pero como dice ella, cuesta mucho la aceptación dentro del sistema judicial y lo que nos ha permitido el tema de la perfilación, por ahora lo que más aceptación ha tenido es la perfilación en casos donde los imputados se niegan a realizar la evaluación psicológica y se han pedido perfilaciones a través de bueno, algunos métodos que Blanca conoce porque es especialista en el tema, pero la difusión como tendría que ser y la ampliación del método todavía tiene su resistencia, sobre todo por las impugnaciones muchas veces que hacen los defensores y la dificultad con la articulación con los diferentes estamentos judiciales. Pero sí, Correcto, muy claro, Blanca, perdón. correcto, correcto. gracias. No, al Yo contrario, Damián. Sería les agregaría interesante, un poquito José, a ver. cómo este campo de la ciencia del comportamiento, por lo menos en México, se ha centrado en entender el cómo y por qué las personas piensan, sienten y actúan de una manera. Y dentro de las ciencias o de las disciplinas, pues obviamente quisiera resaltar la psicología, la sociología, la criminología, la antropología, solo por mencionar algunas, ¿no? En el contexto de investigación de la desaparición de personas, estas se van a aplicar y como lo mencionaba Blanca, y que es algo que hoy se está tratando de sacarle mayor jugo, pues la perfilación, el análisis de los perfiles. Entonces, este es algo elemental, ¿eh? La evaluación de los riesgos, obviamente las entrevistas y testimonios, es decir, estas técnicas de entrevistas, los estudios de comportamiento que van a tener las víctimas, la investigación de los motivos, los factores sociales, culturales, de alguna manera, y todo esto nos tiene que llevar a algo que siempre dejamos fuera de contexto, que es la prevención. Es decir, pareciera que hacemos todo al revés. Deberíamos de haber empezado a utilizar estas técnicas en la educación y la prevención, y más no en la reacción. Pero bueno, si Gabriel me permite, me gustaría tratar de que entendiéramos el concepto en América Latina, tratar de visualizar, y yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué países de América Latina conocen que no se lleva a cabo o que no utilizan estas técnicas, ¿sí? Dentro de la investigación de personas desaparecidas? Yo desconozco, yo sé que en Argentina y Damián también sostuvo que en Argentina son reacios y no lo toman como una técnica válida, si bien fíjate que en el primer mundo sí se usa como una técnica válida, y sobre todo en desaparición de personas, porque hay que determinar fehacientemente que sea la desaparición de una persona, como supongo que nos ha convocado el caso Loan, o que esto sea múltiplo serial, ¿no? Y a ver de ahí, o sea, vos desde la perfilación podés ver la escena del crimen, o sea, lo que buscas es la victimología, la escena del crimen, el modus operandi, y de ahí vas sacando todo como para llegar al probable o posible delincuente, ¿no? Autor. Ujú. O sea, tenés que buscar la motivación. O sea, acá lo que se pregunta, y a mí me llamaron varias veces para hablar sobre este tema en algunos canales, y hay que descartar si es trata, con fines de qué, porque puede ser con fines inescrupulosos, todos son inescrupulosos, pero de pedofilia, si es con fines de trasplante de órganos, con fines de adopción. Entonces, bueno, tenés que investigar el atrás, qué es lo que pasó antes.
qué es lo que, con quién se relacionaba este chiquito, cómo se relacionaba, qué era lo que pasaba. O sea, tenés que hacer un para atrás, un relevamiento cronológico histórico, que me daba risa porque hoy, entre uno de los puntos de pericia de una pericia X, decía si era válido hacer la evaluación de un individuo que estaba muerto en una circunvención de incapaz. Vos, Damián, sabes perfectamente de qué hablo, porque para nosotros el delito de circunvención incapaz es el aprovechamiento de una persona que supuestamente estaba vulnerable o no estaba en estado pleno de sus facultades mentales. Pero ¿cómo no vas a hacer el para atrás, que sería en esta temática, la autopsia psicológica, si el tipo ya está muerto? O sea, a ver, Claro. ¿cómo investigamos? Entonces, bueno, creo que todo esto es lo que se tiene que empezar a mover, ¿no? Blanca, antes quiero comentarles, colegas, que se sumó el doctor Álvaro Garganta, así a quien le damos la bienvenida. Él es fiscal en la provincia de Buenos Aires, así que Alvarito, si querés saludar. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por permitirme participar. Disculpen la demora, vengo un poco atrasado, pero no quería dejar de estar porque es un gusto discutir y aprender con ustedes. Muchas gracias, Álvaro, querido. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Un gusto, gracias, doctor. gracias, un placer, Bien. es recíproco. Justamente, Álvaro, nada más Álvaro, para ponerte en contexto, ahorita sí, planteaba yo la pregunta de cuáles son los países que no utilizan las ciencias del comportamiento en la investigación en los casos de desaparición de personas. Y le agregaría, y el por qué, ¿no? Digo, el por qué es importante, porque a partir de ahí no podemos iniciar ninguna investigación que no vaya a ser legal. Es decir, ese sería el primer punto a analizar. Y a lo mejor también para después irnos a los que sí lo utilizan y cuál es el aprendizaje de aquellos países donde sí se está utilizando, ¿no? Y abro el micrófono, cualquiera que quiera comentarnos, Damián o Álvaro, ¿ustedes tienen conocimiento de los Bueno, países en los que no se utilizan estas ciencias? se entrecortó la última pregunta, José, perdón. Sí, te comentaba que si ustedes tienen conocimiento de en qué países no se utiliza estas ciencias del comportamiento en la investigación y el por qué. Y acá es prácticamente nula, es decir, acá es prácticamente nula. Nosotros seguimos con las viejas pericias del imputado, ahora las cámaras para las cámaras Gesell, pero lo tenemos muy reducido. Para la investigación, no la tenemos para nada desarrollada. Excepcionalmente en alguna provincia, con poca población, con poco territorio. En el sur, Gabriel sabía que, bueno, cuando en sus comienzos, él se presentaba con los licenciados en criminalística, en las escenas del crimen, buscando la huella que deja el autor, que transmite en la violencia de los hechos, pero bueno, no está para nada desarrollado. yo creo Perfecto. que en Por lo pronto, eso, Argentina no se está utilizando. ¿Y el por qué? yo creo, José, si me permiten ahí un poquito, porque es tal como lo vienen planteando los colegas, pero yo entiendo que allí depende mucho, digamos, de nosotros, de los profesionales que estamos en el área, Totalmente. porque somos quienes tenemos que generar esa demanda, independientemente de que estén o no contempladas, digamos, en el código de procedimiento, pero tal como planteaba Álvaro en los inicios, ocurría esto, que íbamos a alguna escena del crimen, perteneciendo yo en aquel momento todavía al Ministerio Público Fiscal, y la mirada por parte de los criminalistas era la mirada de qué venía a ser un psicólogo
a una escena del crimen, ¿no? Si era para generar qué, digamos. Entonces, eso implicó todo un trabajo de concientización, de contarles a los fiscales que las ciencias del comportamiento trabajan en el relevamiento de lo que se conocen como indicios comportamentales, que esos indicios comportamentales no son los que van a encontrar objetivamente en la escena del crimen, que para eso se requiere una formación. Entonces yo creo que en gran parte eso va a depender de los propios profesionales de la disciplina. Pasa, Gabriel, perdón. Bueno, Sí. todos nos copamos con esto. Perdón, yo tendría que levantar la mano. Habla vos, Damián, así aprendo a levantar la mano. No, por favor, Blanca, no, desarrollar. Yo Adelante, quería comentar adelante. una cosa, pero adelante. Gracias. A ver, yo creo que sí, lo que pasa es que podés tratar de imponerlo, pero siempre del otro lado. Si vos actuás como perito de parte, del otro lado tenés a otra persona que te lo puede tratar de impugnar por no estar validado en la Argentina. Como por ejemplo, los criterios del CBCA están validados nada más que para menores, sino para adultos. Y en los adultos se podría usar y muchísimo, pero como no están validados, no los podés usar. Entonces, la perfilación criminal, yo justamente ahora estoy haciendo un informe donde trato de tomar, y hablo, que voy a tomar indicios de la perfilación criminal, porque solamente sobre autos, pero después hablo de la psicopsiquiatría forense, porque sé que si no hablo de la psicopsiquiatría forense, me la dan a dar por inválida. Y cuando vos en realidad, como decías, Gabriel, que cuando vos ibas a las escenas del crimen, lo que vos sacás de una escena del crimen es si es una escena del crimen organizada, si es desorganizada, si es organizada, con qué estructura de personalidad se compadece, con una estructura obsesiva, con una estructura controladora, una desorganizada, probablemente con un psicótico, con un demente. Y ya tenés aportes muy importantes que no se pueden desestimar. Pero bueno, de hecho se desestiman y solamente existimos los psiquiatras forenses y los psicólogos forenses. Es la verdad que cerrarse al crecimiento y a este a mí me indigna porque para mí fue uno de los placeres de mi vida ir a hacer el máster ese a Barcelona. Fue increíble lo que te abre la mente, es alucinante. Así que bueno, nada, Absolutamente. perdón, Damián, Damián. ¿tenías algo que comentar? No, yo lo que hablo de la escena local acá en Santa Cruz y particularmente en la parte sur de Santa Cruz, que es la jurisdicción donde yo tengo aplicación, en sí, en lo que es autopsia psicológica en toda la provincia y en particular en Río Gallegos y el sur de Santa Cruz en todas las pericias. El tema es el siguiente, yo he tenido tres casos de intervención en desapariciones mediante el proceso de autopsia psicológica. Los tres casos fueron mayores, o sea, no, los casos de menores acá por suerte han aparecido antes de que se hiciera algún requerimiento, pero no sé si se escucha bien. Sí, ¿Se sí, está escucha? bien. Sí. Perfecto. Perfecto. Y en el caso de los tres casos que he participado, dos han terminado en autopsia psicológica tradicional porque han terminado los dos en uno en un travesticidio y el otro en un suicidio. Y en el caso, y hay un solo caso de una desaparición que todavía no hay rastros de la aparición del cuerpo. Ese caso en particular fue muy interesante hace un par de años atrás porque todos tomaron estado público, estos tres casos todos tomaron estado público, pero en particular este último caso, que era una mujer de 62 años, se hizo todo un tejido y un entramado político en el cual los medios tejieron, los medios incluso nacionales, tejieron muchas hipótesis que no tenían que ver con el contenido del expediente,
algo por ahí similar a lo que está sucediendo ahora con el caso de Loan, que no digo que no haya condimentos políticos, por supuesto, pero en ese caso particular, y se sumaron algunos componentes muy bizarros como la intervención de un perito de otra provincia que hizo un falseamiento de una pericia en relación a unos restos óseos. Y bueno, y también me tocó dentro de la autopsia psicológica uno de los testimonios que más relevancia había cobrado, que era el testimonio de un paranoico clínico, es decir, había tejido una serie de conspiraciones, pero uno lo escuchaba en la entrevista y era un paranoico en pleno delirio estructurado hasta ahí, digamos, ¿no? Bueno, eso fue un caso y los otros dos, bueno, el transvesticidio apareció, fue un desmembramiento, así que apareció un resto que confirmó la muerte, o sea que terminó derivándose de una autopsia en contexto de una desaparición, en una autopsia convencional y en otro caso también. Se empezó con una autopsia por averiguación de paradero. En el caso de esta última que decía que aún sigue perdida, lo único que decidí es no llamarlo autopsia porque había tanto revuelo mediático que el término autopsia se asociaba a que buscaba uno la persona sin vida a nivel mediático, a nivel coloquial, entonces no lo denominamos autopsia porque se malinterpretaba en la comunicación coloquial. Pero bueno, esas fueron las tres experiencias que he tenido dentro del territorio. Ninguno se activó la ley Micaela porque obviamente se trató de personas mayores, pero sí se hizo un revuelo mediático y sí intervinieron los medios, las redes y todos los estamentos de búsqueda, las fuerzas y todo. Así que la reconstrucción fue bastante interesante de los tres perfiles porque los tres colaboraron a la investigación, cada uno dentro de su especificidad y tuvieron relevancia dentro del marco de las investigaciones. Lo que decía Blanca es cierto, lo que pasa que en ese sentido, no sé si llamarlo una ventaja o alguna posición un poco más de accesibilidad, lo tenemos los peritos oficiales, que en ese sentido contamos por ahí en nuestro sistema, claro, es el sistema anterior, el sistema judicial anterior, entonces los jueces en general, como cuerpo pericial, tenemos bastante recorrido, entonces nos escuchan bastante y nos permiten estas innovaciones, digamos, dentro de la práctica, siempre y cuando se las expliquemos y se las fundamentemos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no quiero monopolizar, así que... La importancia de ponerle sobre la mesa esta pregunta tiene que ver nada más para que no se les olvide que la desaparición forzosa o involuntaria, hay desapariciones del Estado, hay desapariciones de los entes militares, policíacos, de las autoridades. Y cuando yo pregunto por qué no, es porque también estos países o estos funcionarios o como se le pueda llamar, también generan un factor importante para que no se implemente. Y ahí el contrapeso de los distintos organismos, tanto locales como internacionales, para que estos países evolucionen a contemplar estas ciencias de comportamiento dentro de la investigación. A mí me llama la atención que en Argentina no se tenga implementado. Yo solo les digo que, por ejemplo, sí, en los países que sí se lleva a cabo, pues resalta Estados Unidos, la policía y casi la mayoría de las agencias de investigación utilizan este tipo de ciencia. Por el otro lado tenemos a Reino Unido, también ha implementado los métodos de análisis de comportamiento para abordar todas las desapariciones. Y en esto, pues obviamente aplica la perfilación criminal. En el caso de Canadá, también ha adoptado estos enfoques basados en las ciencias. Australia, España, México. Curiosamente, México tenemos un buen rato, pero también les digo, hoy hasta el 2022 se tienen contemplado más de 100,000 casos de personas desaparecidas. Entonces, imagínense desde cuándo
se empezó a hacer ruido en México y esto nos llevó precisamente a que el Estado tuviese que legislar en la materia y tratar de resolver los casos. Después les comento qué es lo que ha hecho México en lo particular, cuáles son los protocolos, cuáles son las leyes, cuáles son las fiscalías que se han implementado, porque hacia allá es donde tenemos que ir caminando. Primero, el saber que no. Segundo, desde lo local a lo mundial, es decir, en mi parte local, qué es lo que sí tengo, y después en lo mundial, cómo me va a servir para poderlo hacer. Las ciencias como tal, pues no le son ajenas a todos los que están aquí, es decir, la psicología, la criminología, la sociología, la antropología, de alguna manera cada uno en su rama. Ahora sería, ¿cómo las aplico y qué de lo que ya hay a nivel mundial puedo empezar a ir, pues yo diría, empujando para que se empiece a llevar a cabo desde lo local? Me llama la atención que Argentina como tal, pues no lo tenga contemplado. Y recientemente que estuve por allá, el tema fue desde la ley Olimpia, es decir, ¿qué ha pasado? Y quiero decirles que no basta que haya una ley, sí los actores que tienen que no la hacen valer. Y aquí es el proceso de aprendizaje, que desde lo que hay en una experiencia en otros países se puede ya empezar a implementar en cada una de las provincias, porque yo veo aquí Damián y Álvaro y muchos de ustedes que participan ya en el sistema judicial, y diré yo, ¿qué falta para que se pueda empezar a implementar o empujar, ¿no? Los casos que ya se hay. Ahora sí les abriría el micrófono para decirles, ¿qué casos ustedes conocen donde creen que si se hubiese aplicado estas ciencias ya se hubiera avanzado más? De lo que ustedes conocen, ¿qué casos así dirían? Sí, creemos que hizo falta una perfilación, hizo falta esto. No sé quién quiera comentar algo. Yo creo, para tomar un poquito, y después sería interesante escuchar la perspectiva legal, que es la que nos puede aportar Álvaro. En cuanto al tema de desapariciones de personas, y estuvo muy bueno, José, la distinción que hiciste en cuanto a lo que puede llegar a ser una desaparición forzada, porque aquí en Argentina el significante forzado nos lleva inmediatamente a, digamos, a las desapariciones a cargo de las fuerzas de seguridad o por parte del Estado en su momento, ¿no? Pero nosotros acá hablamos de desapariciones, digamos, involuntarias y algunas voluntarias. Involuntarios. Claro, las voluntarias que muchas veces ocurren con adolescentes en particular, ¿no? En tanto, las involuntarias, que son estas donde podemos, hay que determinar si hubo una motivación criminal, si hubo digamos, una desaparición de tipo accidental. Digamos, en lo particular me tocó intervenir en dos desapariciones en la investigación de dos desapariciones de personas, donde no se llegó a un resultado positivo, es decir, no llegamos a hallar nada, pero sí, por ejemplo, las ciencias, al menos desde la perspectiva de la psicología, pudimos aportar algunos elementos para la hipótesis fiscal en cuanto a la probabilidad de una desaparición accidental. En el caso de un chico con una discapacidad intelectual severa, ¿no? En la zona en la Patagonia Argentina, una zona muy boscosa que se llama El Hoyo. Justamente es una zona con muchísimo de altura y con bosques y demás, y se pudo hacer una reconstrucción en base a el recorrido y el esquema mental del joven en ese momento, ¿no? Y hemos trabajado allí puntualmente con la escuela a la que concurría, han participado policía comunitaria, bomberos voluntarios,
ha sido un trabajo muy rico en lo que hizo a la reconstrucción en ese caso, ¿no? Excelente. Blanca, ¿algo que comentarnos? ¿Me escuchas, Blanca? ¿Tiene muteado su micrófono? Está muteado. Perdón, Ay, perdón, perdón. No, que me había quedado pensando y colgada, evidentemente, que si se usara la perfilación criminal, sí podríamos adelantarnos a muchas situaciones. Mi tesis del máster, de este máster que tan enamorada quedé, fue abuso sexual serial, un caso único en la Argentina. Análisis de un caso único. Y vos veías que, por ejemplo, cómo era el modus operandi, que salía el rato en que salían, los horarios, entonces, cómo era la escena del crimen, apareció una chica, después apareció otra, en qué tipo de lugares, que eran descampados. Entonces vos ya ibas sacando más o menos que era un tipo que trabajaba, que tenía un trabajo, iba sacando que probablemente por el tipo de escena el trabajo no era muy calificado, entonces hice todo el recorrido geográfico y creo que abusó como, no me acuerdo si de 13 o 16 chicas. Y si vos, o sea, hubieras usado la perfilación y hubieras usado la perfilación geográfica, perfecto. yo creo que no más de tres y el resto se salvaban, porque Ujú. eran lugares iguales y el lapso, el rango horario era exactamente igual. Entonces, bueno, yo creo que si vos hablas de prevención, se puede prevenir en algo que Desde sea ahí. serial, ¿no? No en un delito único. Un delito único es un delito único o sea, no puedes prevenir, es imposible. Pero cuando vos vas, son dos o más casos semejantes, ahí podés hablar de serialidad. Y ahí investiga, en vez de, viste, de hacer tantas cosas que por ahí no sirven para nada. Perfecto. Damián, Álvaro, ¿estás muteado, Álvaro? Está Ahí está, pudiendo volver. gracias. Lo que decía Blanca me parece muy interesante. Yo siempre digo que lo razonable eh, es cuando se tienen en cuenta la totalidad de los factores, en cualquier aspecto de la vida, ¿no es cierto? Para hacer Ujú. un análisis, cuanto más factores ponemos en juego, factores de la realidad, más razonable va a ser nuestro análisis. A esta altura de las investigaciones, de lo que es la ciencia en general, eh, y en particular las del comportamiento, nadie puede dudar de la utilidad que tiene la ciencia del comportamiento. Entonces, no es razonable una investigación que prescinda de esta herramienta. Es decir, por ejemplo, hoy, por ejemplo, donde las herramientas digitales, los teléfonos, los móviles, las computadoras con las que nos manejamos, ya son parte de la personalidad. Así es. Cualquier procedimiento, cualquier diligencia que hagamos, a veces eh, nosotros tenemos que justificar por qué pedimos el celular que nos secuestrar el celular de una persona. ¿Está bien? Y bueno, y yo reniego con los jueces de garantía porque le digo, escúchame, tengo que demostrar que hoy la vida de una persona pasa por el celular. Es decir, es obvio. Es decir, si queremos, en España cualquier delito que se investigue, cualquier diligencia, lleva a que hay que secuestrar todo. Esto estoy dando una explicación un poco a lo que hablábamos antes. Esto implica, lógicamente, hacer pericias y analizar todos estos aparatos requiere mucho dinero y mucha estructura. Lo mismo es para las ciencias del comportamiento. Es decir, como en estas ciencias duras hay evidencias que inexorablemente pasan a través de la tecnología,
también hay aspectos subjetivos que quedan en el campo de la escena del crimen. Y es absolutamente necesario contar con un especialista, con un psicólogo especialista en comportamiento criminal. Lamentablemente, yo creo que las cuestiones económicas, la situación del país, la misma circunstancia que haga que un país rico esté como esté, con gente con 60% de pobreza, todo explica, estos son años, no quiero hacer política ni nada, pero bueno, son años que nos llevan a esta situación que nos vemos, los que somos operadores del sistema en la necesidad de tener que operar sin todas las herramientas y ni siquiera con la posibilidad muchas veces cuando tenemos un caso de trascendencia y observamos que ni siquiera se les ocurre en un caso de esta naturaleza aplicarlo, ¿no es cierto? A mí me quedó la curiosidad de preguntarle a Damián qué nombre le puso cuando no quiso ponerle, eh, como que no se sabía que estaba desaparecido, una autopsia psicológica. Porque casualmente, hoy me tocó hablar con una persona amiga del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad. Entonces, no pude con mi genio y le pregunté, che, qué lío este de Loan, qué desastre, qué sé yo. Este, y sí, bueno, ta. Le digo, ¿y no están, y no probaron este, con algo tipo la autopsia psicológica? Le digo, no decir autopsia porque no podemos decir que esté muerto, pero buscarle un nombre, pero algo parecido. Bueno, todavía no, pero la verdad que sí, que tendría que hacerse algo así, me decía. Bueno, me quedó la intriga de cómo le puso Damián a la diligencia, porque es útil, porque sí, a veces no se puede hablar mediáticamente, hoy no podríamos disponer una autopsia psicológica de Loan, este, pero bueno, sería bueno tener el antecedente que, que se le ocurrió al amigo, ¿no? Mira, yo como lo salvé, Álvaro, es diciendo que era un perfil psicológico de la víctima, de reconstrucción del perfil psicológico, y lo llamé así, un perfil psicológico de la persona desaparecida. Este, pero, digamos, es una autopsia psicológica con toda la regla, ¿no? Fue nada más que Claro, un cambio de estrategia porque la situación estaba como similar a la de Loan, no está, digamos, con otra envergadura, porque se supone, digamos, un delito o una serie de delitos muy graves, pero sí con mucha sensibilidad respecto a los medios. Pero claro. el mecanismo fue el de la autopsia psicológica. Así que en ese sentido sí. Lo que pasa es que yo coincido totalmente con tu descripción, por lo menos acá nos encontramos con las mismas limitaciones de recursos, pero también muchas veces, como decía Gabriel, los profesionales cuesta incentivarlos que los colegas dentro, por ejemplo, del Poder Judicial, que adopten la realización de estos métodos, ¿no? Porque inicialmente acá yo empecé haciendo toda la provincia y estoy tratando de delegar en los diferentes, eh, en las diferentes eh, circunscripciones que tenemos. Nosotros tenemos poca población, pero un territorio en Santa Cruz inmenso. Entonces, el tener que viajar y todo, a mí se me complicaba bastante por el tema de que tengo que después dar otro tipo de pericias para viajar exclusivamente para esto. Y la verdad que también hay resistencia muchas veces de los Sí, colegas para poder aplicar el método, que hoy hay instancias de formación, bueno, esta es una, hay instancias de formación, aparte nosotros podemos supervisarlos, pero bueno, a veces uno encuentra resistencias dentro de los mismos colegas.
pero a su vez, como vos decís, está la resistencia muchas veces o el impedimento dentro de los poderes judiciales. Ahora, yo, por ejemplo, desde el 2011, no fue el primero, no por supuesto, sino acá sí, en el territorio este sí, desde el 2011 se hacían las pericias, como vos decías, Álvaro, antes, en las básicas, ¿no? La pericia del imputado y la cámara Gesell en el caso de menores. Es decir, no había ni pericia a las víctimas mayores, ni mucho menos autopsias psicológicas, ni perfilaciones, ni ningún tipo de operación que ahora son mucho más frecuentes. De hecho, hoy no se concibe no tener información de la víctima dentro de un expediente judicial, por lo menos acá en esta zona, cosa que antes era perfectamente normal. Es decir, siguió los pasos de la criminología, que la criminología se abocó a la figura del imputado, digamos, o y aparece en la década de los 80 el acento en la criminología. Lo mismo sucedió acá, ¿no? El incluir la víctima no solo en el rol de asistencia a la víctima, sino como parte de la investigación y como parte del proceso penal, es decir, volver a incluir la víctima dentro del proceso penal, como decía Zaffaroni, ¿no? El desplazamiento que se hizo de la víctima dentro del poder, dentro de la justicia, el desplazamiento para poner el centro en el soberano, a volver a incluirla, digamos, recientemente bajo esta figura. Y no, ya digo, no solo en la asistencia a la víctima, sino también como factor determinante de la investigación y como factor determinante también dentro del proceso penal. Pero yo estoy desde el 2008 acá en este Poder Judicial y la única pericia que se hacía era a los imputados y a los menores con cámara Gesell. Ahora la víctima cada vez toma más relevancia, las víctimas adultas, los menores siguen obviamente con el procedimiento de cámara Gesell, las víctimas adultas, y en el caso de la autopsia psicológica o la perfilación, bueno, ya se empieza a hacer una pericia cada vez más solicitada. Y no por la relevancia de los casos, porque a mí me ha tocado autopsias psicológicas ignotas, intrascendentes para el resto del mundo, salvo para nosotros que interveníamos en el proceso, y toda autopsia psicológica es un proceso sumamente interesante porque uno se mete, de lejos somos todos normales, pero de cerca la singularidad todos somos. Una de las cosas importantes, Damián, y todos ustedes, es que hoy tenemos que mutar a las nuevas realidades. Todas las ciencias como tal deben de estar actualizándose. Recuerden que hemos hablado de los delitos cibernéticos y ahorita por lo que mencionaban, en una investigación de una desaparición de una persona y principalmente adolescentes en México y a nivel mundial, la mayor parte de desaparecidos data desde los 15 a los 25 años. Es decir, esta es una estadística que en la perfilación se encuentra precisamente que el 70% de su vida de este adolescente se la vive en el ciberespacio. Y entonces, llegar a no querer decir que hay una autopsia informática para saber exactamente dónde estuvo, es decir, esta huella, igual que en el otro sentido, es decir, que estos términos que parecieran que antes eran intocables, pues hoy tenemos que llamarle a las cosas conforme las leyes nos lo van diciendo. La importancia de que las leyes contemplen los delitos cibernéticos y contemplen las distintas modalidades, tanto de fraude y demás, hasta esta nueva modalidad de desaparición de menores. Lo que hoy se está dando a nivel mundial es, yo te contacto a través de un videojuego en el cual la mayoría de los menores interactúan. Estos juegos le permiten competir contra otros jugadores de todo el mundo, pero con micrófono abierto. Quiere decir que puedo interactuar. Y entonces desde ahí empiezo a sacar información de un menor y al rato ya lo sustraigo de su hogar con artimañas de todo tipo. Vean, ahí tengo una manera de una sustracción de un menor utilizando la tecnología. Si yo no hiciera esta perfilación para ir viendo lo que hoy existe,
dejaría a un lado un montón de carpetas de investigación, es decir, de opciones que tenemos. Entonces, el tema, la verdad es que nos va a dar para demasiado. Hoy era una probadita de qué tan enterados estamos de lo que está pasando en otros lados, que de nuestra propia experiencia ya hemos tocado un poco estas ciencias que nos van a servir, que nos tenemos que enseñar a interactuar interdisciplinariamente. Es decir, ninguna ciencia es absoluta. Es decir, desde ahí, con una sola ciencia no puedo llegar a nada, sino que todas estas tienen que interactuar. Cada que nosotros decimos cuáles son las causas de esto, y si no hago esta perfilación, donde solo ahorita les pongo el ejemplo, México, como tal, la ola de inmigración es muy alta y la ola de desaparición de inmigrantes es demasiado alta en ciertos poblados. Si yo no contemplo estos aspectos o estas causas de desaparición, pues voy a estar perdido y a lo mejor nunca voy a estar creyendo que es el crimen organizado, aunque sea una rama más del crimen organizado, pero que de alguna forma me va a llevar a decir exactamente o investigar correctamente los motivos por los cuales está desapareciendo una persona. La desaparición, créanmelo, tenemos N número de circunstancias que ha motivado a organizaciones de madres a constituirse como tal, a exigir la investigación, y les digo que muchas de las madres en México en particular han encontrado más cuerpos que las propias fiscalías. Así de fácil, ¿eh? Y luego la fiscalía descalifica la evidencia porque no se siguieron los protocolos adecuados, ¿no? En cuanto vean, es que por eso les digo, tenemos que ir andando en este camino porque la participación de cada uno de nosotros como peritos o como fiscales, pues va a tener que ser apegado a ley y a las buenas prácticas, que sí podemos importar de las demás. Yo les pediría a cada uno de ustedes, para concluir, pues que nos dieran en un minuto una conclusión de esta breve conversación que nos va a dar para mucho. ¿Con qué se quedan de esta charla y qué es lo que falta poner en la mesa? Empiezo con Jessica. Bueno, por ahí, no sé, yo los escuchaba y digo, es totalmente interesante, ¿no? Y yo soy de Neuquén, provincia de Neuquén, de Cutralcó. Jessica, no se te escucha. ¿No se escucha? No, Ahí. acércate un poquito el micrófono, quizás. ¿Ahí se escucha? Pues estoy con los auriculares. Ahí se escucha mejor. Ahí mero, Jessica. Bien. Les decía, o sea, por ahí yo lo escuchaba, ¿no? Lo interesante y por ahí desde, yo soy de Cutralcó, provincia de Neuquén, sí, es una ciudad pequeña dentro de todo, y por ahí esto de realizar autopsias y todas estas cuestiones, ¿no? Que es totalmente interesante, pero ahora nosotros, por ejemplo, estamos necesitando para un hecho específico, que ahí fue que lo contacté a Damián, y en la provincia no hay quien lo realice, ¿no? Entonces, ¿cómo hay, por un lado es esto, ¿no? La reticencia o de algunos profesionales, ¿sí? Y por otro lado también la falta, porque, o sea, a nivel judicial, yo hablando con los fiscales me decían, no, nunca se pidió, ¿cómo se pide? O sea, se pide como puntos de pericia, no se pide, ¿no? Esas cuestiones así. Jessica, yo les sugiero que se acerque a la asociación ahí Argentina, y precisamente para eso esa es la función de la asociación, poderles asesorar, para que no vayan solos. Siempre busquen el apoyo de organismos que puedan ayudarles. Pero... Por ahí se está diciendo mucho su micrófono, Jessica. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahí como que trae el movimiento que hace. Ahí está. Y bueno, y por ahí eso, ¿no? O sea, lo interesante que es esta temática, ¿sí? Y cómo por ahí está en algunos lugares, acá por lo menos está muy verde todavía, ¿sí? Y teniendo en cuenta de lo que se puede, de lo que se puede lograr, ¿no? Los resultados que se pueden lograr con esto.
Perfecto, Jessica, gracias, Álvaro. Está muteado, Álvaro. Tienes muteado el Gracias. micrófono ahí. Ahí está. Gracias. Bueno, creo que en la misma línea, incluso lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que han organizado ustedes, es muy importante para ir sembrando conciencia. Yo soy un apuesto a la actividad académica, a la formación, porque es la única manera de concientizar y ir creando profesionales. Nosotros sabemos que en la provincia de Buenos Aires, una de las provincias más grandes, no hay quien haga la autopsia psicológica, lo mismo que decía Jessica. En la provincia de Buenos Aires, habiendo sido pionera en el sistema, en el sistema acusatorio, todo, no podemos tener profesionales y está inundado de profesionales, pero bueno, la resistencia al cambio, los temores, a los profesionales les gusta manejarse sobre lo conocido, ¿para qué vamos a cambiar si ya hicimos siempre esto? Es decir, bueno, tenemos que seguir con estas actividades formativas, contar las experiencias y darle más y más difusión. Si algo le pesa a un argentino es que venga un extranjero a decirles cómo hacer las cosas. Entonces, por ahí se puede Eh, pegar. Así es por ahí que, se puede, exactamente. exactamente. Entonces, algo podemos organizar para decir cómo. Van a invitar a un extranjero a que nos diga cómo hacer una Sí, autopsia psicológica, que el sistema funciona. Álvaro, por ahí podemos hacer algo, ¿eh? Con la vamos, asociación y con diagnosis. vamos a A hacer ver, algo, sí, sí, yo sí. lo que les quería decir, y este era mi cierre, pero tiene que ver con tanto con lo de José como lo de Álvaro. Yo después quedé conectada con la gente de Barcelona porque queríamos traer el máster para acá, para Argentina. Después vino el tema de la Uy, pandemia y bla. Y eso se puede hacer, pero lo que pasa es que a ellos hay que pagarles. O sea, no podés traerlos ad honorem. no, Les tenés que pagar los viáticos, le tenés que pagar, arreglar con ellos para, bueno, para un, no sé, un monto X para las clases. Y, y ahí sí se va a ir extendiendo. Y ahí sí van a ver, ponele, que estamos nosotros también como argentinos presentando a los catalanes. No es que vienen los catalanes y se imponen, sino que sería Claro, como una claro. cosa interdisciplinaria. Pero sería bárbaro. Lo que pasa que yo lo he charlado más de una vez, que si yo sí, me encanta, pero no hay fondos. Ese es el tema. No hay fondos como para sostenerlo. Y Blanca, sería ahí bárbaro. póngase de acuerdo con Sí, Gabriel y después vemos esto para hacerlo. Si yo me genial. comprometo de darle seguimiento con Gabriel y con Damián para que no se quede en esto. Es decir, le pongamos alguna fecha y veamos el cómo sí. José, El cómo no ya lo José, no es tenemos. la suerte Entonces vámonos al cómo de, sí. de Fondo Monetario. Eh, Pues, Sí, sería, cobrarle a los alumnos, qué sé yo, de ahí lo sacás, no sí. sé, pero bueno, Tenemos que Gabriel, vos que sos aprovechar. un genio Yo con tengo esto. alguna, yo tengo algún amigo un colega fiscal de muchos años, compañero del secundario, que ahora tiene un cargo importante en el Ministerio de Seguridad de Nación y que yo creo que hay que aprovechar este caso Loan Sí, a Olivia, full. un segundito, vamos, José, si te marcar la parece, deficiencia que hubo y no como Jo- resultado, sino por haberse José, omitido una herramienta investigativa fundamental. Y Álvaro, Álvaro, ¿sabés qué? una se- pausa, por por- cuestiones de tiempo se tiene que cerrar esto. ¿Qué les parece si Ok. Gabriel termina la grabación y continuamos en la charla aquí? Listo. exacto, concluimos la grabación ahora porque es la que se va a subir al canal de YouTube. Agradecemos a cada uno de los asistentes y bueno, los esperamos. Además, queríamos compartir con ustedes que a partir del 4 de septiembre inicia el curso de autopsia psicológica aplicada a los casos de desaparición de personas, donde vamos a contar tanto con la doctora Mabel Sánchez, que no sé si Mabel puede conectar su cámara,
vamos a estar con Damián Ricardo. Así que Mabel es una experta en el tema de autopsia psicológica y una colega con mucho tiempo de trabajo en el Poder Judicial de San Salvador de Jujuy, es psiquiatra también. Mabelucci, no sé si querés decir algo. Un gusto escucharlos y por ahí esto que dice José y además en relación a la interdisciplina es muy importante y eso siempre hemos trabajado desde la asociación y hemos dado relevancia con Damián y demás, de cómo es trabajar con otros en pro, digamos, justamente de las investigaciones. Y que está muy buena la idea, Blanca, por ahí tendremos que aprovechar también en los costos la cuestión de lo virtual, entonces podemos hacer, digamos, Sí, cosas también. virtuales y ver qué es lo que hay que hacer presencial. Me parece que es una Eso buena, está muy buena bueno. propuesta para empezar a hacer resonar ciertas cuestiones que, bueno, conviene que vayan Bien, funcionando. Mabel, Un vamos gusto Genial. ahora a escucharlo. cerrar aquí, así podemos continuar un segundito luego en la conversación en privado con ustedes. Así que José, te dejo el cierre. Pues muchas gracias por esta participación. La verdad es que es interesante y siempre nos queda el sabor de que queremos más. Les agradezco a cada uno de ustedes su participación y los invitamos a que sigan tanto en Instagram como en Face la página de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense y próximamente también la de los capítulos internacionales, donde ahorita lo que comentaban le vamos a dar mucho eco. Es decir, va a haber intervención de otras personas a nivel mundial, profesionistas, donde tocaremos estos temas. Les agradecemos a todos el que nos hayan seguido. Adelante, Gabriel.